Muchas gracias a las personas que se nos han conectado. Vamos a tratar de hacer una presentación de la doctora para poder ir trabajando en la grabación y en la presentación que tenemos en nuestro Facebook. Este, Hablar de perspectiva de género y prueba es un tema que hoy día es apasionante y en muchas ocasiones es desconocido. La doctora Ana Rodríguez Álvarez, en su última obra llamada Perspectiva de Género y Prueba, en la sinopsis que hace la publicación, dice que de un tiempo a esta parte, la incorporación de la perspectiva de género a nuestros sistemas de justicia se ha convertido en una necesidad incontestable. Atrás quedan o deberían quedar las falaces ideas de que el derecho es neutro, objetivo, nada más lejos de la realidad. Los ordenamientos jurídicos son fruto de las sociedades que los han creado y en lo que al interés de este trabajo respecta, si éstas son heteropatriarcales o androcéntricas, también lo serán sus normas. De este modo, no solo obviarán los intereses de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, en este caso de las mujeres, sino que reforzarán los privilegios de quienes ostentan el poder. En el contexto judicial, juzgar con perspectiva de género implica analizar cómo las normas, prácticas y estereotipos de género pueden influir en las situaciones que se están juzgando y cómo éstas pueden afectar de manera desproporcionada y desafiar de manera desproporcionada a las mujeres y a otros grupos vulnerables. Se trata de reconocer y desafiar los prejuicios y estereotipos de género que pueden influir en la toma de decisiones y garantizar que se respeten los derechos de todas las personas sin discriminación. ¿En qué sentido y hasta qué punto la prueba puede afectar por cuestiones de género? ¿Qué aspectos de la prueba serían susceptibles de examinarse con perspectiva de género? ¿En qué se traduce la utilización de esta perspectiva en el ámbito probatorio? ¿Qué es lo que los tribunales hacen de hecho cuando emplean la perspectiva de género en la prueba? Esto es parte de lo que hoy día, en esta conversación con la doctora Ana Rodríguez Álvarez y con el doctor Raymond Porters en horas de la noche vamos a discutir. Tenemos el privilegio y el honor de contar con la presencia de la doctora Ana Rodríguez Álvarez, que es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela, licenciada en Derecho con premio extraordinario de licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Entre los aspectos más destacables de su currículum vitae cabe señalar que es autora de 3 monografías: Perspectiva de Género y Prueba, La carga de la prueba en supuestos de discriminación y Una cuestión de género. Ha publicado más de 130 aportaciones entre capítulos de libro, artículos de revistas nacionales e internacionales. Obtuvo el premio a la comunicación estándar de prueba penal y perspectiva de género en el tercer Congreso Internacional de Derecho Probatorio organizado por la Pontífica Universidad Católica de Río Grande del Sur de Brasil. Premio a la mejor comunicación del sexto encuentro de jóvenes investigadores en Derecho Procesal para el trabajo titulado Sin palabras, los emojis como prueba en el proceso. Primer premio en el concurso del primer encuentro internacional sobre cine, series y derecho organizado por la Universidad de Chile con el trabajo Lo que haces tú, lo hago yo. Ha codirigido y coordinado más de una docena de obras colectivas, ha participado en más de 160 eventos académicos, científicos, estatales e internacionales mediante conferencias, comunicaciones tanto en España como en el extranjero, México, Brasil, ha estado por acá en Costa Rica, Italia, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Portugal. Esto es un breve resumen de lo que tenemos hoy día con la doctora Ana Rodríguez. Como les dije, es un privilegio para nosotros, doctora, en la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, contar con su amable participación y le dejo el público a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por tu amable presentación, también por el convite a compartir con vosotros y con vosotras un ratito de acá, de la tarde española, de la mañana costarricense. Agradecimiento que hago extensivo, por supuesto, a la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho de Costa Rica.
Como decía, para mí es una alegría muy grande volver a un país que para mí es muy querido, donde tengo muy buenos amigos, al que hace tiempo que no regreso físicamente, sí en actividades virtuales, pero espero poder regresar bien pronto. Como muy bien señalaba Rafael, en los minutos de que dispongo, me gustaría trasladaros algunas ideas sobre prueba y perspectiva de género. Este fue el tema precisamente de mi última monografía, publicada en el año 2024, que llevaba ese título, Perspectiva de género y prueba, y que se publicó en la editorial Aranzadi. En esta monografía yo abordaba diversas cuestiones. Por un lado, instituciones españolas a la luz de la perspectiva de género, instituciones procesales y probatorias, más en concreto, carga de la prueba en supuestos de discriminación, las reglas especiales, la presunción de paternidad en los procesos de filiación, la dispensa del deber de declarar y junto con eso, en el último de los capítulos de la monografía, lo que hacía era monitorizar todo el procedimiento probatorio, desde la proposición y la admisión hasta la valoración y los estándares de prueba, pasando, como no podía ser de otro modo, por la práctica, a la luz de la perspectiva de género, que me parece, como bien señalaba Rafael en su presentación, un instrumento, una herramienta que de manera incontestable tenemos que aplicar en nuestros sistemas de justicia. Ojo, no creo que sea la única perspectiva, creo que hay otras perspectivas que afectan de uno u otro modo a colectivos vulnerables en las que también podríamos indagar, la perspectiva de clase social, racial, etcétera. Simplemente por las necesidades de acotar en algún momento la investigación y por mis propios intereses particulares es que yo me centré en su momento en la perspectiva de género. Ante la imposibilidad de resumir en apenas 25 minutos lo que era una monografía completa, como le trasladaba a Rafael, decidí decantarme por abordar una cuestión en concreto. Y lo que voy a hacer es hablaros de la proposición y más bien sobre todo de la admisión de la prueba con perspectiva de género. ¿Por qué este tema? Porque me parece que es relevante y sin embargo, pues quizás, o al menos desde la óptica de mi contexto, no ha sido tan trabajado como la valoración de la prueba con perspectiva de género o los estándares de prueba. Entonces, bueno, para poner un poco el foco, a lo mejor en temas que a priori no están tan estudiados o tan investigados. Nosotros cuando estudiamos procedimiento probatorio sabemos que tras la proposición por las partes, sus señorías tienen que proceder a la admisión de la prueba. Y es en esta admisión de la prueba donde yo creo que cuando proceda hay que implementar la perspectiva de género. ¿Cómo se hace eso? Pues de una manera muy sencilla, aplicando un criterio que todos y todas conocemos, como es el criterio de la pertinencia en la admisión de la prueba. Sabemos que la práctica de la prueba es un derecho. Desconozco en este caso cuál es la previsión de la Constitución costarricense, pero sí les puedo decir que en el caso de España el derecho a la prueba se halla reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Se habla de la tutela judicial efectiva, pero expresamente se dice que todos tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Y aquí el calificativo me parece relevante, porque el derecho a la prueba, como cualquier otro derecho, tiene sus límites. Y ahí hay un límite fijado constitucionalmente, al margen de que luego las leyes de enjuiciamiento también lo mencionan, como es el criterio de la pertinencia. Hay resoluciones del Tribunal Supremo Español muy interesantes. Mi idea es hacer de esto algo práctico y verán que les menciono muchos casos y muchas resoluciones. Y en una en concreto, que siempre me gusta citar, del año 2021, lo que dice el Supremo Español es que el deber de los Estados de evitar la victimización secundaria se proyecta también en la fase de admisión de la prueba. Vaya por delante que, por supuesto, el derecho a la intimidad de la víctima, pensemos sobre todo cuando se enjuician determinado tipo de delitos muy escabrosos, como podrían ser los de delincuencia sexual, esa intimidad de la víctima puede ceder o limitarse en atención a otros intereses constitucionalmente relevantes, ¿no? Ya pensemos, para empezar, en el derecho de defensa. Ahora bien, esa decisión limitativa, nos dice el Supremo, tiene que tener una justificación objetiva y razonable, tiene que ser proporcional. No todo vale, ni siquiera en aras del interés público en la persecución del delito.
Un ejemplo de falta de perspectiva de género, tanto en la proposición como en la admisión de la prueba, tuvo lugar en un caso, no sé si llegó a ser conocido en Costa Rica, me consta que en otros países iberoamericanos también llegó la noticia, pero un caso famosísimo en España, de los más mediáticos en los últimos años y que además generó un impacto social que tuvo repercusión legislativa, que fue el caso de la Manada de Pamplona. Una chica en los Sanfermines del año 2016 es violada por un grupo de hombres en un portal de un edificio de Pamplona. Pues bien, en ese mediático caso, una de las pruebas que presentó los abogados de uno de los acusados era un informe de un detective privado. ¿Qué hacía ese informe del detective privado? Pues 2 meses después de que acontecieran los hechos ocurrieron en el mes de julio, por lo tanto, sobre el mes de septiembre, este detective se dedica a seguir a la víctima, a seguirla en su vida diaria y ver si entraba y salía de casa, dónde iba, con quién iba, etc. Y además de eso, el informe reflejaba los contenidos de las publicaciones de redes sociales de la víctima. ¿Servía ese informe para esclarecer si se había cometido un delito de violación en aquella noche de julio en Pamplona? Desde luego que no, no era pertinente en sentido técnico, no servía para esclarecer los hechos que se estaban enjuiciando. Por lo que ha trascendido del contenido de ese informe, más bien se trataba de una injerencia en la vida privada de la víctima que estaba destinada a cuestionar la supuesta veracidad de su testimonio con base en prejuicios y en estereotipos absolutamente caducos, ¿no? Por ejemplo, en ese prejuicio de que si la denunciante de un delito de agresión sexual lleva una vida, entre comillas, aparentemente normal, es que no ha podido sufrir una infracción de esta índole. Y precisamente porque este informe del detective privado no era pertinente en un sentido técnico, debería haberse inadmitido. No fue así, la Audiencia Provincial de Navarra lo admitió, si bien es cierto que no llegó a desplegar efectos probatorios. En esta famosa sentencia de primera instancia de la Manada teníamos el parecer mayoritario de la sala, conformado por un magistrado y una magistrada, y luego teníamos un voto particular que fue muy polémico, no solo por el fondo, sino también por la forma. El magistrado autor del voto disidente consideraba que no se había producido ningún tipo de delito sexual, pero además, la forma en la que se expresaba, desde luego, distaba mucho de ser correcta. Pues bien, él, sin embargo, llevándole aquí de nuevo la contraria al parecer mayoritario de sus compañeros, estimaba que ese informe sí que era pertinente. ¿Por qué? Porque a su juicio permitía cuantificar el daño moral de la víctima. Claro, también es un planteamiento absolutamente erróneo porque en su caso, si se quiere valorar a efectos indemnizatorios, habrá que pedir en su caso las periciales de los profesionales del ámbito de la psicología. Nada aporta saber si esa chica salía o no para tomar un café con sus amigas. Así que tenemos aquí un ejemplo de mala praxis y de falta de aplicación de la perspectiva de género en la admisión de la prueba. Pero por suerte también tenemos buenos ejemplos. Y aquí hay un caso del Tribunal Supremo Español del año 2011. Tenemos a un hombre acusado de un delito de delincuencia sexual cometido contra una menor y propone ya en primera instancia 2 pruebas. Una de las pruebas que propone o que pretende aportar es un juego de lencería íntima color rojo. Supuestamente, con esto quería demostrar que la joven tenía una relación de confianza con sus progenitores, que era desinhibida, etcétera, etcétera. Y junto con este juego de prendas de lencería íntima quería aportar el boletín de calificaciones, las notas que había recibido en el instituto, porque también a juicio de la defensa del acusado, ese boletín de calificaciones acreditaba el presunto carácter rebelde de la joven, su independencia, que era prematura, ajena a los dictados de sus padres y un largo etcétera. Aquí, por suerte, todas las instancias denegaron, tanto primera como segunda, denegaron la admisión de esa prueba. El acusado llega al Tribunal Supremo y aduce que se ha vulnerado su derecho a la prueba, que se le ha generado indefensión, y lo que hace el Tribunal Supremo es reiterar el mismo criterio que se venía manteniendo desde primera instancia, esto es, estimar que esas pruebas no eran pertinentes, porque ni el regalo de prendas íntimas servía para dilucidar nada con respecto al delito imputado, ni del boletín de calificaciones se podía deducir
cuál era el carácter de la menor, cuál era su personalidad. Y además señala con muy buen criterio el Tribunal Supremo, es que es indiferente, porque aunque fuese una joven rebelde, ajena a los dictados de sus padres, independiente, prematura, etcétera, etcétera, nada, absolutamente nada, justifica los hechos de los que ha sido víctima. En el ámbito internacional tenemos algunos instrumentos, algunas normas que regulan la inadmisibilidad que con carácter general debe operar en relación a determinadas pruebas. Por ejemplo, las pruebas sobre antecedentes sexuales o el comportamiento de la víctima. Aquí pueden hallar ejemplos en el artículo 54 del Convenio de Estambul o también en la regla 71 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. A mí personalmente el criterio que recogen estas dos normas me parece acertado porque creo, repito, con carácter general, puede haber alguna excepción en un caso muy puntual y concreto, que este tipo de pruebas en nada coadyuvan a esclarecer los hechos enjuiciados y que, como en el caso del informe de la manada, para lo único que sirven es para cuestionar a las víctimas con base en ideas obsoletas, convirtiéndola en una suerte de investigada. Otro de los aspectos interesantes y polémicos que al menos en España se han producido con respecto a admisión de la prueba y perspectiva de género tiene que ver con las periciales de credibilidad de las víctimas. Esto es, en abstracto, las pruebas periciales, por supuesto que son pruebas válidas y muy importantes en los procesos. Sin embargo, la cuestión aquí pasa por determinar qué se pretende con este tipo específico de pruebas periciales, las de credibilidad de las víctimas en el caso concreto, porque de nuevo no sería la primera vez que se emplean para desacreditarlas sin fundamento. ¿Cuál es el criterio de los tribunales españoles y que la verdad se viene manteniendo de modo estable en los últimos años? La jurisprudencia española, encabezada por el Tribunal Supremo, se muestra reacia a que la admisión de estas periciales de credibilidad de las víctimas sea la regla general cuando declaran las personas adultas. Y de hecho, lo que dice alguna sentencia del Tribunal Supremo es que quien acude al proceso penal a denunciar la ofensa ocasionada por determinados o por varios delitos, no puede verse sometida a un protocolo rutinario e inaceptable encaminado a comprobar, incluso de manera obligatoria, ¿no?, de someterse a pruebas psicológicas sobre si dice o no la verdad. Por lo tanto, regla general en personas adultas es que van a ser inadmitidas. Sin embargo, esta regla se revierte en dos supuestos. En los menores, donde sí que se admiten con mayor facilidad, y también cuando la persona adulta pues tiene a lo mejor algún tipo de enfermedad mental que incluye entre los síntomas el padecimiento de deformación de las propias percepciones. Así que en adultos la regla general es que no son admisibles, mientras que en menores sí son admisibles y también con personas que tengan algún tipo, como decía, de enfermedad mental que permita la distorsión de las percepciones. En mi opinión, la mayoría de las veces, y repito, siempre hay posibilidad para la excepción en un análisis ponderado caso por caso, el recurso a estas periciales no está justificado. Y creo que es curioso, y aquí digo curioso de manera irónica, que se pretendan practicar de manera sistemática cuando se enjuician determinados delitos, pero no con otros. Me explico, si nosotros analizamos las sentencias españolas donde se discute sobre las periciales de credibilidad de las víctimas, siempre tienen que ver con delitos de violencia de género o delitos sexuales. Si una mujer va a denunciar un delito contra el patrimonio, vamos, yo no me he encontrado, al menos hasta la fecha, que se pretenda practicar una pericial de credibilidad de las víctimas. Periciales que, como bien señala el propio Tribunal Supremo, también tienen incidencia sobre la dignidad de las personas declarantes. En todo caso, y esto es una advertencia que hace el Supremo español, aun cuando se practiquen, hay que ser cautelosos y no dar por ciertos de manera crítica sus resultados. La jurisprudencia dice, estas periciales no alcanzan el valor de irrefutables, una idea que podemos trasladar a cualquier tipo de prueba pericial, no solo a esta. Pero es que en estas en concreto, además, se produce la siguiente circunstancia, y es que no existen suficientes estudios empíricos, al menos hasta la fecha, que avalen la fiabilidad de estas pericias.
pericias cuyos resultados son más cuestionables en los adultos que en los menores, como dicen los profesionales de este ámbito, porque los adultos tenemos una capacidad mayor que los menores de ocultar la fabulación. Incluso en el supuesto en el que son más ampliamente aceptadas por los tribunales españoles, el de los menores, lo que hace la jurisprudencia es insistir en la necesidad de acotar esta pericial, en el sentido de que estas periciales no determinan si un testimonio es verdadero o es falso, no determinan la veracidad del testimonio, simplemente a lo más que pueden llegar es a dilucidar si con arreglo a los sistemas y protocolos y textos existentes concurren o no indicadores de fiabilidad o de falta de fiabilidad. Esto es, cuáles son las condiciones psicofísicas en esto del menor, ¿no? La edad, la madurez, desarrollo, posibles anomalías que puedan llegar a afectar a estos factores de fiabilidad. Lo que les he venido señalando hasta ahora, si se fijan, permitiría la inadmisión de pruebas con base en la aplicación de la perspectiva de género. Ahora bien, la perspectiva de género, o más bien su falta, también puede operar en sentido contrario, a través de otra vertiente, a través de la no proposición de pruebas que podrían ser adecuadas para resolver la causa. En el ámbito penal, el origen de este problema trae muchas veces, ¿no? Lo podemos encontrar en las deficientes investigaciones, en las deficientes instrucciones por parte de las autoridades. Porque los sesgos, los prejuicios y los estereotipos de género también permean la investigación penal, de tal suerte que no se recaban indicios o no se practican diligencias que a la postre, en el futuro, eventualmente, podrían llegar a proponerse y practicarse como pruebas en la fase de juicio y a coadyuvar, a formar en un sentido u otro una conclusión sobre los hechos. Yo creo que paradigmática en materia de instrucciones insuficientes es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero, la sentencia que en el año 2009 condena al Estado mexicano por su más que deficiente investigación en diversos feminicidios cometidos en Ciudad Juárez. Como esa probablemente todos y todas la conozcamos, prefiero comentar alguna quizás no tan famosa. Tenemos otro caso de la Corte Interamericana, porque lo cierto es que la experiencia iberoamericana me resultó de suma utilidad en mi investigación. Hay estudios muy pioneros. Estoy pensando, por ejemplo, el protocolo para juzgar con perspectiva de género en México, que ya nos gustaría tenerlo en España. Ellos lo tienen desde hace muchos años, nosotros ni siquiera tenemos uno por parte del Tribunal Supremo Español. Y en este caso, como digo, me ayudó especialmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hay un caso del año 2015 que es Velázquez País contra Guatemala. Y en él se nos explica cómo los prejuicios y los estereotipos de género influyeron en lo que acabó por ser una investigación deplorable. Las autoridades guatemaltecas, en el caso de Autos, no desplegaron la diligencia debida en el análisis de la escena del crimen, una mujer había sido asesinada, porque prejuzgaron el origen y la condición de la víctima, que ya para empezar eso tendría que ser un dato irrelevante. Todas las víctimas merecen que se despliegue la diligencia debida con respecto a sus casos, sea cual fuere su origen o condición. Aquí lo que sucedía es que se determinó que la víctima era una mujer que ejercía la prostitución, que estaba en el ámbito de las pandillas y, como digo, no se investigó lo suficiente. Luego se percataron de que ese diagnóstico había sido erróneo, pero repito, es que hubiese dado igual si esta mujer víctima hubiese sido ejercido la prostitución y estuviese en el ámbito de las pandillas, merecía el mismo respeto que cualquier otra persona víctima de un crimen. Aquí, además, como relata la sentencia de la Corte Interamericana, lo que hacen es determinar esa conclusión que les decía por el lugar donde se había hallado el cuerpo, porque la víctima usaba una gargantilla en el cuello, porque tenía un piercing en el ombligo o porque vestía con sandalias. Sumamente llamativa, como se pueden imaginar, este modo de actuar de las autoridades guatemaltecas. Otro caso también interesante es también seguimos en la Corte Interamericana, el de Manuela y familia contra El Salvador del año 2021. En este caso, Manuela era una mujer joven, de escasos recursos, analfabeta, con lo cual aquí tenemos una intersección de las cuestiones de género con las cuestiones de clase social, que había sido condenada por cometer un presunto aborto. En realidad, Manuela, que cumplió pena de prisión, no había cometido un aborto,
que se considera, hasta donde yo sé todavía a fecha de hoy, en todos los casos, delito en El Salvador, pero sea como fuere, no había cometido el delito de aborto, sino que en realidad había sufrido una emergencia obstétrica. Y lejos de tratarse del caso de Manuela de un supuesto aislado, el tribunal lo que afirma es que en el contexto de este país centroamericano es un modus operandi habitual. En este tipo de casos se presume la culpabilidad de la víctima, de Manuela, aquí, se soslaya cualquier elemento de la investigación que pueda enervar esa presunción de culpabilidad y lo que se hacen es cerrar posibles líneas de pesquisa alternativas con base en prejuicios y en estereotipos de género. Por ejemplo, en el caso de Manuela, los investigadores consideraron que no se ajustaba al rol de madre abnegada que antepone sus hijos a cualquier otra cosa. Dos ejemplos en el caso de Europa. Hay una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro equivalente a la Corte Interamericana, que es el caso Talpis contra Italia del año 2017. Aquí se condena al Estado italiano por su pasividad en la investigación de un delito de violencia de género. Tenemos a un hombre que intenta asesinar a su pareja, no lo consigue y lo que acaba haciendo es asesinando al hijo en común. Y lo que dice la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es que esta pasividad, un poco lo mismo que acontecía en el caso de Manuela, no era un hecho aislado, no era un error puntual de las autoridades, sino que respondía a un proceder habitual. En este caso, subestimar la gravedad de la violencia que sufren las mujeres. El caso español que les traigo es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 87/2020, de 20 de julio, donde se estimó el amparo, el recurso de amparo que presentó una víctima de violencia de género a quien se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de obtener una investigación suficiente y eficaz. Lo que había pasado en el caso de Autos es que una mujer denuncia que es víctima de violencia de género, acude, le toca el caso al juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Madrid. El juzgado, más allá de tomarle declaración a víctima y a victimario, no practica de oficio, cosa que puede hacer perfectamente, ninguna diligencia, y es más, deniega todas las que propone la víctima. Para que se hagan una idea, todas las propuestas de la víctima son rechazadas. Como les decía, no se practica ninguna motu proprio y entre la documentación que había aportado la víctima se encontraban unos mensajes de WhatsApp donde la persona denunciada, el hombre denunciado, se definía o se calificaba a sí mismo como maltratador. Frente a ese panorama, lo que hace el juzgado de violencia sobre la mujer es sobreseer la causa, archivar la causa porque se consideraba que no había elementos suficientes para abrir juicio oral. Bueno, va a ser muy difícil abrir juicio oral si no permitimos practicar ningún tipo de diligencia, aunque probablemente con la declaración de la víctima y los mensajes de WhatsApp, a mi juicio, para abrir juicio oral ya era más que suficiente. Esta decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid es ratificada por la Audiencia Provincial y por eso esta víctima recurre en amparo al Tribunal Constitucional y le fue otorgado. En definitiva, espero que de las ideas que les apuntaba se pueda colegir o se pueda concluir la necesidad de aplicar, en los casos en que proceda, la perspectiva de género, no solo con el fin de inadmitir las pruebas indebidamente propuestas, sino también para que dentro del marco legal y de las facultades probatorias que asisten a los diversos intervinientes en el proceso, se puedan llegar a practicar aquellas que de otro modo pueden parecer innecesarias. Y permítanme, les decía que solo me iba a centrar en la admisión de pruebas con perspectiva de género, pero con su permiso no me resisto a hacer un pequeño apunte histórico-artístico, porque quienes me conocen saben que me gusta mucho vincular el derecho y las artes, y aquí va esta recomendación de derecho, perspectiva de género y artes. No sé si conocen a una pintora italiana del barroco, Artemisia Gentileschi. Si no la conocen, les invito a que vean sus cuadros. Es una pintora maravillosa, fue de las pocas mujeres profesionales de la pintura antes de la llegada del siglo XX, como se podrán imaginar por todas las dificultades y trabas que se imponían sobre el sector femenino para tener una profesión. Y en el caso de Artemisia, ella pudo ser pintora profesional porque su papá, Horacio Gentileschi, era pintor y tenía la visión suficiente, allá a inicios del siglo XVII, en Roma, por el año 1600
18 para percatarse del talento de su hija. Horacio Gentileschi la forma en su estudio, dentro de casa, porque como digo, no podían ir a las bodegas de otros pintores ni por supuesto participar en academias, y Horacio solía trabajar en conjunto, en pareja, con otro pintor, Agostino Tassi, que era experto en perspectiva. Como era su querido amigo, su compadre, llegado a cierto punto, Horacio le pide a Agostino Tassi que en casa le enseñe a Artemisia el arte de la perspectiva. Lo que hace Agostino Tassi en el marco de una de estas lecciones de pintura es violar a Artemisia Gentileschi. Y a continuación le hace una promesa de matrimonio que ella acepta. Claro, esto con la mirada actual nos parece impensable, pero por desgracia, hasta no hace mucho, en Europa, hasta la segunda mitad al menos, países como España e Italia, del siglo XX existía una institución mal llamada del matrimonio reparador, ¿no? Para reparar, entre comillas, ese supuesto honor perdido cuando una mujer era víctima de una agresión sexual. Lo que acontecía en la mayor parte de los casos era que tenía que casarse con su agresor y todo quedaba en nada, no había proceso judicial. La cuestión es que se descubre que esa promesa de matrimonio Agostino Tassi no la va a poder cumplir porque ya estaba casado, aunque estaba separado de facto, y lo que tiene que hacer Horacio Gentileschi, en este caso porque Artemisia no tenía la plena capacidad legal, es acudir a los tribunales, no tanto por buscar una condena de Tassi, sino por desgracia, tal y como estaba configurada la sociedad en aquella época, para demostrar la, y repito, entre comillas, inocencia de su hija. Las actas de ese proceso se conservaron en los archivos vaticanos, la editorial Cátedra de España las tiene publicadas y les recomiendo su lectura. Se llama Actas de un proceso por estupro. Verán que el lenguaje jurídico en 400 años no ha cambiado mucho. Si nosotros leemos una novela actual y leemos El Quijote, el lenguaje es muy diverso. Ahí no, más o menos las actas de un proceso de 1618 son bastante bien parecidas en lo que al lenguaje se refiere a unas de nuestro tiempo. ¿Y por qué les animo a leer estas actas, más allá del interés histórico, que ya solo por eso merecía la pena? Porque si les interesan estos temas de perspectiva de género, comprobarán cómo muchos de los prejuicios, de los estereotipos a los que a día de hoy todavía se enfrentan las mujeres que denuncian delitos sexuales ante los tribunales, perviven desde hace 400 años. Porque Artemisia se cuestiona su testimonio diciendo que tiene un interés espurio, que lo que está buscando es dinero o que está mintiendo porque en realidad ella es una mujer de vida alegre, no es una mujer que responda a los cánones de la decencia que por aquel entonces esperaba. Ahí va mi sugerencia, como les digo, porque creo que es muy iluminador, al menos para mí lo fue en su momento, ver cómo los procesos, sobre todo por delincuencia sexual, aunque ha habido cambios afortunadamente, no digo que todo permanezca exactamente igual, pero muchos aspectos perviven todavía esas discriminaciones más de 400 años después. Por mi parte, Rafael, sin perjuicio de quedar a disposición, reitero mi agradecimiento. Ha sido un placer compartir este ratito de tarde con vosotros y vosotras. Muchas gracias, doctora. Solamente como anécdota, también hacerle ver de que en Costa Rica, en el resabio del Código Penal anterior, existía pues la figura del estupro y se tenía como exoneración el que el ofensor contrajera matrimonio con la persona ofendida o por lo menos indicara esa voluntad de querer contraer matrimonio con la persona ofendida. Ya ese delito pues no está dentro de nuestra legislación. Agradecerle, tengo saludos de parte de don David Lara Torres, quien es un admirador de sus Muy querido obras y amigo, de lo que hay, y me dice que pues tiene una amistad con su persona. Doctora, muy agradecidos, como le digo, en la tarde-noche que continuamos con este evento, vamos a volver a transmitir la conferencia suya dentro de la conversación que vamos a tener con el doctor Raymond Porter en relación con lo que es juzgar con perspectiva de género. Ya habíamos indicado de que es un tema bastante lejos del olvido en muchas situaciones. Ya Costa Rica tiene sentencias en donde se ha juzgado con perspectiva de género y se viene marcando una jurisprudencia al respecto, inclusive algunas discusiones
en donde se hace mención de que ese juzgar con perspectiva de género es respetando los derechos de ambas partes, tanto el derecho de la Claro. víctima como el derecho del victimario, sin ningún tipo de discriminación. Muchas gracias, doctora, y en la tarde les vamos a tener a todas las personas presentes este manual de perspectiva de género que se tiene en México y que está publicado, de libre acceso a todos para irnos metiendo en el tema. Muchas gracias y buenas tardes, doctora, muy amable. Muchas gracias, Rafael. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego.